El transbordador de transporte se sacudió al acoplarse a la enorme estación espacial. Hake Michei presionó su cara contra la pequeña ventana y miró la enorme estructura que flotaba en el espacio. La Academia de Defensa Galáctica era más grande que cualquier ciudad que hubiera visto en la Tierra. Torres plateadas se retorcían hacia arriba como árboles de metal y luces brillantes se movían por los pasillos como luciérnagas en la oscuridad. Hake respiró hondo y agarró su única bolsa. Tenía 19 años y nunca había estado tan lejos de casa. La puerta se abrió con un fuerte silbido y el aire frío entró en el transbordador. Salió a la plataforma de atraque e inmediatamente notó lo ligero que se sentía. La gravedad artificial aquí era más débil que la gravedad de la Tierra. 3 seres extraterrestres lo esperaban en la entrada del andén. El más alto tenía la piel verde y escamosa y ojos amarillos que nunca parpadeaban. Su uniforme estaba cubierto de metales y símbolos de rango. El segundo extraterrestre parecía una hormiga gigante que caminaba sobre 2 piernas con 4 brazos y ojos compuestos negros. La tercera criatura estaba hecha de lo que parecía un cristal viviente con luz bailando dentro de su cuerpo transparente. «Tú debes ser el humano», dijo el alienígena reptil con una voz que sonaba como grava moliéndose. «Soy el sargento instructor Six Atala. Ellos son el comandante Beltar y el cadete Piplín». Hake asintió y trató de parecer confiado. «Sí, señor». Hake Michei se presenta para el servicio. El comandante Beltar, que parecía una hormiga, emitió un sonido de chasquido que bien podría haber sido una risa. «Hemos escuchado historias interesantes sobre vuestra especie. Algunos dicen que los humanos son peligrosos. Otros dicen que eres débil. Descubriremos la verdad muy pronto». Mientras caminaban por los pasillos, Hake notó que otros cadetes se detenían a mirarlo. La mayoría de ellas eran especies que nunca había visto antes. Algunos tenían pelaje, otros tenían tentáculos y unos pocos parecían plantas andantes. Todos parecían sorprendidos al verlo. ¿Por qué todo el mundo me mira así?, Hake preguntó. El cuerpo de cristal de la cadete Piplín brilló con diferentes colores mientras hablaba. Eres el primer ser humano en asistir a la academia. Su planeta figura en nuestras bases de datos como un mundo de muerte de clase 12. La mayoría de nosotros no creíamos que ninguna especie pudiera desarrollar inteligencia en un planeta tan peligroso. Mundo de la muerte. Hake estaba confundido. La Tierra no es tan peligrosa. El sargento de instrucción Six Atala se detuvo y se giró para mirar a Hake. En vuestro planeta hay depredadores que cazan en manadas. Un clima que puede matar en minutos. Enfermedades que se propagan a través del aire y la radiación del sol que causa cáncer. La gravedad es tan fuerte que aplastaría a la mayoría de las especies. Los niveles de oxígeno son tóxicos para la mitad de la galaxia. ¿Cómo es que eso no es peligroso? Hake se encogió de hombros. Supongo que simplemente nos acostumbramos. Entraron en una gran sala llena de mesas y sillas. Cientos de cadetes extraterrestres comían y hablaban en docenas de idiomas diferentes. El ruido era increíble. Cuando Hake entró, la habitación lentamente quedó en silencio mientras todas las criaturas se giraban para mirarlo. «Ese es el humano», susurró alguien. «Parecía tan pequeño», dijo otra voz. «Escuché que comen otros animales mientras aún están vivos». Vino de algún lugar entre la multitud. Hake encontró una mesa vacía y se sentó. Un extraterrestre de piel azul y 4 ojos se acercó a él con cuidado. «Soy el cadete Corvos. ¿Puedo sentarme con usted?» «Claro», dijo Hake. «Encantado de conocerlo». Corvaje se sentó y colocó una bandeja con lo que parecía una sopa morada frente a él. «Quería advertirte sobre algo. Mañana tendrás la opción de intentar el curso del crisol. La mayoría de los cadetes se niegan. Quienes lo intentan, generalmente fracasan. Muchos resultan gravemente heridos. ¿En qué consiste el curso del crisol?», Hake preguntó. Otro extraterrestre se unió a ellos en la mesa. Este tenía un pelaje grueso y marrón y brazos largos. «Es una prueba de supervivencia que dura 7 días.
Debes atravesar diferentes entornos sin ayuda. Hay desierto, nieve, selva, pantanos y montañas. Cada sección intenta matarte de diferentes maneras. Corvás asintió. El récord del recorrido es de 4 días, establecido por un guerrero Vortan hace 3 años. La mayoría de los cadetes necesitan 6 o 7 intentos antes de completarlo. Algunas especies nunca lo han terminado. ¿Lo has probado? Jake preguntó. Ambos extraterrestres negaron con la cabeza rápidamente. No estoy listo, dijo Corvos. Mi especie proviene de un mundo acuático. No toleramos bien el calor seco ni el frío, asintió el peludo alienígena. Mi gente vive en bosques con clima templado. Las condiciones extremas me matarían. Jake tenía curiosidad. ¿Y qué pasa si completas el curso? Te conviertes en parte de la guardia de élite, explicó Corvos. Solo los guerreros más fuertes e inteligentes obtienen ese honor. Protegen a los líderes más importantes de la galaxia. Más cadetes se reunieron alrededor de su mesa, todos queriendo ver al humano. Jake se sintió incómodo con tanta atención, pero intentó ser educado y responder a sus preguntas. ¿Es cierto que los humanos luchan entre sí?, preguntó un ser con aspecto vegetal. A veces, admitió Jake, pero también trabajamos juntos cuando es necesario. ¿De verdad comes carne de animales muertos?, preguntó una criatura que parecía una medusa flotante. Sí, pero la cocinamos primero, dijo Jake. También comemos plantas. Los alienígenas emitieron sonidos de disgusto y se alejaron de él. Jake se dio cuenta de que la mayoría probablemente solo comía plantas o comida sintética. Más tarde esa noche, Jake fue conducido a su habitación. Era pequeña pero limpia, con una cama, un escritorio y una ventana que daba al espacio. Desempacó sus pocas cosas, sus pertenencias y se sentó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Los demás cadetes parecían tener miedo del curso del crisol. Hablaban de él como si fuera imposible sobrevivir. Pero Jake había crecido haciendo senderismo en las montañas rocosas. Había acampado en desiertos y bosques. Había sobrevivido a ventiscas y tormentas eléctricas. ¿Qué tan difícil podía ser realmente este curso? También notó lo débiles que parecían los demás extraterrestres. Se quejaban de la temperatura de la estación, que a Jake le resultaba agradable. Se movían lentamente en la gravedad artificial, que a él le parecía demasiado ligera. Parecían impactados por las cosas que eran normales en la Tierra. Tal vez ser de un mundo muerto era en realidad una ventaja. Jake miró las estrellas y tomó una decisión. Mañana se ofrecería como voluntario para el curso del crisol. Les mostraría a estos extraterrestres lo que un humano podía hacer. Jake se despertó temprano a la mañana siguiente. Había dormido bien a pesar de estar en el espacio por primera vez. La gravedad artificial y el aire reciclado no le molestaron en absoluto. Se puso su uniforme de entrenamiento y se dirigió al comedor a desayunar. La mayoría de los demás cadetes seguían durmiendo. Jake encontró el comedor estaba casi vacío, salvo por algunos madrugadores que lo observaban mientras le servían la comida. La comida era extraña, pero no estaba mal. Sabía a pollo mezclado con verduras que nunca había visto. Exactamente a las 7 horas, un anuncio resonó en la estación. Todos los cadetes, preséntense al muelle de entrenamiento 7 para la orientación del curso del crisol. Jake terminó de comer y se dirigió al muelle de entrenamiento. La sala era enorme, con un techo alto y paredes cubiertas de pantallas que mostraban diferentes paisajes. Unos 50 cadetes ya estaban allí hablando nerviosamente entre ellos. Jake notó que la mayoría parecían preocupados o asustados. El sargento instructor Sistala entró en la sala con otros 3 instructores. Los ojos amarillos del alienígena reptiliano escudriñaron a la multitud antes de fijarse en Jake. Hoy, algunos de ustedes intentarán el curso del crisol. Otros observarán y aprenderán lo que los verdaderos guerreros deben soportar. Una de las pantallas se iluminó,
mostrando un enorme biodomo adosado a la estación. Dentro del domo, Jake pudo ver diferentes secciones con entornos completamente distintos. Nieve y hielo cubrían una zona, mientras que otra parecía un desierto ardiente. Había una espesa jungla, un pantano oscuro y montañas rocosas que se extendían hasta el techo de la cúpula. El crisol lo pone todo a prueba. Sistala continuó: tu fuerza, tu inteligencia, tu voluntad de sobrevivir. Te enfrentarás a un frío extremo, un calor abrasador, animales peligrosos, plantas venenosas y un terreno que quiere matarte. La mayoría de los cadetes tardan entre 6 y 7 días en completar el curso. Muchos nunca terminan. Un mapa holográfico apareció sobre sus cabezas, mostrando el camino a través de cada sección. Comenzaba en la zona ártica, atravesaba el desierto, luego se adentraba en la selva, cruzaba el pantano y finalmente subía la montaña hasta la meta. Solo llevarán provisiones básicas, explicó otro instructor. Este parecía un árbol andante con corteza por piel y hojas creciendo de su copa. Un recipiente con agua, un paquete de nutrición, una baliza de emergencia y herramientas básicas de supervivencia. Sin armas, sin equipo avanzado, sin ayuda externa. Jake levantó la mano. Señor, me ofrecí voluntario para intentar el curso. La sala quedó en silencio. Todos los alienígenas se giraron para mirarlo. Algunos emitieron sonidos que podrían haber sido jadeos o susurros. El rostro escamoso del sargento instructor Sixatala mostró algo que podría haber sido sorpresa. Humano, llevas aquí menos de 24 horas. No sabes nada sobre este curso ni sus peligros. ¿Estás seguro de que quieres intentarlo? Sí, señor, dijo Jake con firmeza. Estoy listo. Algunos otros cadetes también se ofrecieron como voluntarios, pero Jake notó que todos parecían nerviosos. Uno era un alienígena grande de piel gruesa y gris que había estado entrenando en la academia durante 6 meses. Otro era una criatura voladora con plumas y 4 alas que había intentado el curso 2 veces antes. Los llevaron a una sala de equipos donde cada voluntario recibió sus suministros. Jake miró el contenedor de agua y se sorprendió de lo pequeño que era. El paquete de nutrición contenía lo que parecían barritas energéticas. La baliza de emergencia era aproximadamente del tamaño de su pulgar. Las herramientas de supervivencia incluían un cuchillo, un poco de cuerda y un pequeño dispositivo para encender fuego. ¿Esto es todo lo que tenemos?, preguntó el alienígena de piel gris llamado Vestor. El curso proporciona todo lo demás, dijo el instructor con forma de árbol. Si son lo suficientemente inteligentes como para encontrarlo y lo suficientemente hábiles como para usarlo, los condujeron a la entrada del biodomo. Jake podía sentir el cambio de temperatura a medida que se acercaban. El aire frío se filtraba por la puerta sellada. A través de las gruesas ventanas de cristal, podía ver la nieve caer dentro de la primera sección. Entrarán uno a la vez, anunció Sixatala. El curso monitorea su ubicación y sus constantes vitales en todo momento. Si activas tu baliza de emergencia, serás rescatado inmediatamente, pero tu intento habrá terminado. Si sus signos vitales se vuelven críticos, lo extraerán lo quiera o no. El extraterrestre volador fue el primero. Jake observó a través de las ventanas cómo desaparecía entre la nieve que soplaba. El Vestor de piel gris fue el siguiente, moviéndose lenta y cuidadosamente hacia el paisaje blanco. Humano Michei, Sistala llamó, tú eres el siguiente. Jake se acercó a la entrada. La puerta era pesada y se abrió con un fuerte sonido mecánico. El aire frío le golpeó la cara inmediatamente. Era mucho más frío que cualquier día de invierno en Colorado, pero no insoportable. Recuerden, dijo Sixatala, el curso ha matado cadetes antes. No dejen que el orgullo prevalezca sobre los instintos de supervivencia. Jake asintió y cruzó la puerta. Se selló detrás de él con un golpe sordo. Estaba solo en lo que parecía una tormenta invernal interminable. El viento era fuerte y la nieve caía copiosamente,
lo que dificultaba ver más allá de unos pocos pies hacia adelante. Jake se ajustó más la chaqueta y miró a su alrededor. Podía ver las huellas del otro cadete en la nieve, pero ya estaban siendo cubiertas por la nevada reciente. En lugar de seguir su camino, Jake estudió el paisaje. Había crecido en las montañas de Colorado y sabía leer el terreno, incluso con mal tiempo. Los patrones de viento le indicaban en qué dirección se movía la tormenta. La forma en que se desplazaba la nieve le mostró dónde el terreno era plano y dónde tenía pendiente. Jake comenzó a moverse a un ritmo constante. El frío no le molestaba mucho. Había estado expuesto a condiciones climáticas como esta muchas veces durante viajes de campamento con su padre. La idea clave era seguir moviéndose pero sin trabajar tan duro como para empezar a sudar. Mientras caminaba, Jake notó huellas de animales en la nieve. La mayoría de ellos parecían conejos o ciervos, pero algunos eran mucho más grandes. Recordó las advertencias sobre animales peligrosos y se mantuvo alerta. Después de unos 30 minutos, Jake encontró el primer punto de control. Era un pequeño refugio construido en una formación rocosa. Dentro encontró suministros y un cartel que explicaba la siguiente parte del curso. Jake se sorprendió al ver que había vencido a los otros cadetes por un amplio margen. Sus dispositivos de seguimiento mostraron que todavía estaban luchando contra la tormenta y se movían mucho más lento que él. Jake no se quedó mucho tiempo en el refugio. Volvió a llenar su depósito de agua con nieve derretida y continuó hacia la sección del desierto. El camino pasaba por un estrecho cañón que lo protegía de lo peor del viento. En la sala de control sobre el biodomo, los instructores observaban el progreso de Jake en sus pantallas. Sus signos vitales eran perfectos. Su temperatura corporal era normal. Su ritmo cardíaco era estable. Lo más importante es que se movía rápidamente por un terreno que normalmente a los cadetes les llevaba horas cruzar. ¿Cómo es esto posible?, el comandante preguntó. Se mueve por la zona ártica como si se tratara de un paseo casual. El sargento de instrucción Sist Tala miró fijamente la pantalla que mostraba la ubicación de Jake. Quizás hemos subestimado lo que significa evolucionar en un mundo de muerte. Jake llegó al límite entre las secciones ártica y desértica en poco más de 40 minutos. La transición estaba marcada por una gran puerta de metal construida en lo que parecía una pared de montaña. Podía sentir el calor que irradiaba desde el otro lado. Jake respiró profundamente aire frío y abrió la puerta. Una ráfaga de aire caliente y seco lo golpeó como una fuerza física. Más allá de la puerta se extendía una extensión interminable de arena roja y sol abrasador. Dio un paso adelante y comenzó la siguiente fase de su viaje. El calor del desierto golpeó a Jake como si abriera la puerta de un horno. El cambio de temperatura desde la sección ártica fue extremo, pero su cuerpo se adaptó rápidamente. Había trabajado en la construcción durante los veranos de Arizona y sabía cómo manejar el calor. Jake miró a su alrededor. Las dunas de arena roja que se extendían en todas direcciones. El sol falso que había en lo alto era brillante y despiadado. Pudo ver las huellas de cadetes anteriores que habían intentado esta sección. La mayoría de las pistas vagaban en círculos o se detenían por completo cuando alguien se daba por vencido. Revisó su suministro de agua. El recipiente contenía aproximadamente 2 tazas de líquido. Según el mapa del recorrido, se suponía que la sección del desierto tomaría un día entero para ser cruzada por la mayoría de los cadetes. Jake sabía que no era suficiente agua para un día entero con ese calor. Pero Jake también sabía algo. Los demás cadetes no lo hicieron. La supervivencia en el desierto no consistía en tener mucha agua. Se trataba de no desperdiciar el agua que teníamos. Jake comenzó a caminar a un ritmo constante hacia las lejanas montañas que marcaban el final del desierto. Mantenía la boca cerrada y respiraba por la nariz para reducir la pérdida de agua. Siempre que era posible permanecía en las sombras de las dunas de arena. Cuando tenía que cruzar zonas abiertas, se movía rápidamente pero no corría.
Otros cadetes cometieron el error de intentar ahorrar energía moviéndose lentamente. Pero moverse lentamente en el calor del desierto era en realidad peor porque significaba pasar más tiempo expuesto al sol. Jake había aprendido esto durante el entrenamiento de supervivencia con su abuelo, que había sido soldado en guerras del desierto. Mientras Jake caminaba, notó pequeñas plantas que crecían en las sombras entre las rocas. La mayoría de la gente los ignoraría, pero Jake reconoció varios tipos que podían proporcionar humedad. Se detuvo a recoger jugo de unas cuantas plantas parecidas a cactus, añadiendo así un líquido precioso a su suministro de agua. En la sala de control, los instructores observaban el progreso de Jake con creciente asombro. Solo lleva 90 minutos en la zona desértica, afirmó el comandante Beltar. La mayoría de los cadetes ni siquiera han encontrado todavía el primer punto de referencia. El sargento de instrucción Six Atala señaló la pantalla que mostraba los signos vitales. Observa su temperatura corporal y sus niveles de hidratación. Son completamente normales. ¿Cómo es que no sufre estrés por calor? El doctor Alex Murphy, el oficial médico humano que había llegado para supervisar el intento de Jake, sonrió. Los humanos evolucionaron en África. Nuestros antepasados caminaron por desiertos durante miles de años. El cuerpo de Jake está diseñado para este entorno. Otro instructor, un extraterrestre de piel azul y branquias en el cuello, meneó la cabeza. Pero prácticamente no utiliza agua. Nuestros cálculos indican que ahora debería estar gravemente deshidratado. Sus cálculos se basan en otras especies, explicó el doctor Murphy. Los seres humanos son extremadamente eficientes en la conservación del agua. Sudamos para refrescarnos, pero podemos controlar cuánto sudamos. Es probable que Jake ni siquiera se sienta incómodo todavía. En el suelo del desierto, Jake había encontrado el segundo punto de control. Fue construido dentro de una formación rocosa que proporcionaba sombra del sol abrasador. Dentro encontró más suministros e información sobre la siguiente sección. Según las señales, la mayoría de los cadetes descansaron aquí durante varias horas para recuperarse del agotamiento por el calor. Jake no estaba cansado. Bebió un poco de agua, comió la mitad de una barra energética y continuó caminando. Se suponía que la sección del desierto sería la parte más difícil del primer día, pero para Jake, fue como una caminata normal en un clima cálido. Mientras escalaba la última duna de arena, Jake pudo ver la entrada a la sección de la jungla. Estaba marcado por una pared de plantas y árboles verdes que parecían completamente fuera de lugar al lado del desierto. Podía oír sonidos que venían del interior de la selva, cantos de pájaros, ruidos de animales y el susurro de las hojas en el viento. Jake llegó a la entrada de la jungla en poco menos de 3 horas. Según los registros del recorrido, este fue el tramo desértico más rápido que jamás haya cruzado nadie. El anterior poseedor del récord había tardado 8 horas y necesitó atención médica por deshidratación. La selva estaba caliente y húmeda. El aire estaba cargado de humedad y olor a plantas podridas. Jake apenas podía ver a 10 pies, 3 metros, de distancia debido a toda la vegetación. Las enredaderas colgaban de los árboles altos y el suelo estaba cubierto de un barro espeso que intentaba agarrar sus botas con cada paso. La mayoría de los cadetes encontraron la jungla aterradora. Estaba oscuro, lleno de sonidos extraños y hogar de depredadores que cazaban desde las sombras. Pero Jake se sentía como en casa allí. Había pasado veranos trabajando en los bosques de Oregón y sabía cómo moverse por bosques densos. Jake podía oír algo grande moviéndose entre los árboles cercanos. Se detuvo y escuchó atentamente. El sonido se acercaba y definitivamente era algún tipo de depredador. Jake recogió una rama caída y la sostuvo como si fuera un garrote, pero no entró en pánico. Una criatura que parecía una mezcla entre un oso y un lagarto salió de detrás de un árbol. Medía aproximadamente 1,80 metros de alto y tenía garras y dientes afilados. El animal miró fijamente a Jake y emitió un gruñido bajo. Jake le devolvió la mirada sin moverse.
Se había encontrado con osos negros y pumas durante viajes de campamento. La clave no era correr ni mostrar miedo. La mayoría de los depredadores solo atacan si piensan que eres una presa. La criatura dio un paso adelante. Jake levantó la rama y se hizo ver lo más grande posible. Dejó escapar un fuerte grito que resonó en la jungla. El depredador se detuvo, confundido por ese extraño comportamiento de lo que creía que era una presa fácil. Jake dio un paso adelante y gritó de nuevo. La criatura decidió que este extraño animal sin pelo era más problemático de lo que valía. Se giró y desapareció entre los árboles. Jake continuó a través de la jungla, siguiendo los senderos de los animales cuando podía encontrarlos. Sabía que los animales siempre encontraban las rutas más fáciles a través de terrenos difíciles. También sabía qué plantas era seguro tocar y cuáles podían ser venenosas. Cuando llegó a un arroyo, Jake se detuvo para rellenar su recipiente de agua. Pero primero, probó el agua cuidadosamente. Olía limpio y no tenía colores extraños, por lo que probablemente era seguro beberlo. Muchos cadetes se enfermaron por el agua en mal estado porque no sabían cómo juzgar su calidad. Jake encontró frutas comestibles creciendo en varios árboles. Reconoció que algunos de ellos eran similares a las plantas que crecían en la tierra. Otros eran completamente extraños, pero podía distinguir cuáles estaban maduros y seguros por su olor y color. En la sala de control, los instructores extraterrestres estaban teniendo una reunión de emergencia. «Esto es imposible», dijo el comandante Beltar. «Ha cruzado 2 tramos importantes en menos de 4 horas. A este ritmo, terminará todo el recorrido en el mismo día». El sargento de instrucción Sistala miró la pantalla que mostraba la ubicación de Jake. ¿Debemos detener la prueba? Quizás nuestro equipo esté funcionando mal. El Dr. Murphy revisó nuevamente los signos vitales de Jake. Su frecuencia cardíaca está ligeramente elevada por el ejercicio, pero todo lo demás está perfecto. Él no está haciendo trampa ni buscando ayuda externa. Simplemente está mejor adaptado a estos entornos de lo que esperábamos. ¿Pero cómo?, preguntó el instructor de piel azul. Nuestros mejores guerreros entrenan durante meses antes de intentar este curso. Algunos de ellos han fracasado varias veces. ¿Cómo puede alguien sin formación hacer esto? El Dr. Murphy pensó en cómo explicarlo en términos que los extraterrestres pudieran entender. Imagínate si pasaras toda tu vida entrenando en condiciones 10 veces más duras que las de este recorrido. Cuando finalmente te encuentres con el curso, parecerá fácil en comparación. Eso es lo que la Tierra le hizo a los humanos. Nos entrenó durante millones de años en condiciones que matarían a la mayoría de las especies. En el suelo de la jungla, Jake había llegado a la mitad de la sección. Podía ver la entrada a la zona pantanosa a través de los árboles. Se suponía que la sección de la jungla tomaría un día entero para completarse, pero Jake la terminó en menos de 2 horas. Ni siquiera respiraba con dificultad. La entrada del pantano parecía la boca de un monstruo. Frente a nosotros se extendía un agua oscura, cubierta de limo verde y plantas flotantes. El aire olía a huevos podridos y pescado muerto. Árboles retorcidos crecieron desde el agua, sus raíces formando islas de tierra sólida esparcidas por todo el pantano. Jake entró en el agua poco profunda al borde del pantano. Estaba cálido y le llegaba hasta los tobillos. Podía sentir que las cosas se movían bajo la superficie, pero no estaba preocupado. Había esperado en los pantanos de Luisiana durante un curso de supervivencia con su tío. Según la información del curso, esta sección fue diseñada para probar la resistencia a toxinas y enfermedades. El agua contenía sustancias químicas que enfermarían a la mayoría de los extraterrestres en cuestión de horas. Las plantas liberaron esporas que causaron problemas respiratorios. Incluso el aire mismo supuestamente era peligroso. Jake respiró normalmente y continuó caminando más profundamente en el pantano. El agua le llegó más arriba que a la cintura, hasta las rodillas. Pequeños peces nadaban alrededor de sus piernas y podía ver formas más grandes moviéndose en las zonas más profundas.
Ninguno de ellos parecía interesado en atacarlo. En la sala de control empezaron a sonar las alarmas. Sus niveles de exposición a toxinas están por las nubes, dijo el médico que monitorea la condición de Jake. Ya debería estar mostrando síntomas de envenenamiento. El doctor Murphy revisó las lecturas y negó con la cabeza. Los humanos tenemos sistemas inmunológicos muy fuertes. Evolucionamos junto con bacterias, virus y toxinas que matarían a la mayoría de las especies. El cuerpo de Jake probablemente esté tratando esto como un resfriado leve. El comandante Beltar miró las pantallas con incredulidad, pero el agua en esa sección disolvería la piel de la mayoría de los cadetes. ¿Cómo es que ni siquiera está irritado? La piel humana es más resistente de lo que se piensa, explicó el doctor Murphy. Evolucionamos para sobrevivir en entornos con lluvia ácida, plantas venenosas y contaminación química. Este pantano es probablemente menos tóxico que algunos ríos de la Tierra. Jake había encontrado un camino a través de las aguas más profundas, siguiendo los sistemas de raíces de los árboles. Se desplazaba de isla en isla, a veces nadando cortas distancias cuando tenía que cruzar canales profundos. El agua tóxica no le quemó la piel ni le provocó náuseas. Mientras nadaba a través de un canal, algo grande le rozó la pierna. Jake miró hacia abajo y vio una criatura que parecía un cocodrilo mezclado con un pulpo. Tenía múltiples brazos y filas de dientes afilados. La bestia medía fácilmente 12 toneladas de largo y parecía hambrienta. La mayoría de los cadetes entrarían en pánico o intentarían nadar rápidamente. Pero Jake sabía que los movimientos rápidos en el agua atraían a los depredadores. En lugar de eso, avanzó lenta y constantemente hacia la isla más cercana. La criatura lo siguió. Curiosidad por este extraño visitante en su territorio. Cuando Jake llegó a aguas poco profundas, se giró para enfrentar al depredador. Tomó un palo largo y lo sostuvo como si fuera una lanza. La criatura lo rodeaba, tratando de decidir si valía la pena atacarlo. Jake hizo fuertes ruidos de chapoteo y golpeó el palo hacia la cabeza de la criatura. No intentó lastimarlo, simplemente demostró que no era una presa indefensa. Después de unos minutos, el depredador perdió el interés y se alejó nadando en busca de comidas más fáciles. Jake continuó a través del pantano, lidiando con serpientes venenosas, insectos que picaban y plantas que intentaban atraparlo con enredaderas espinosas. Ninguno de estos peligros lo frenó significativamente. Se había enfrentado a amenazas similares durante aventuras al aire libre en la Tierra. Se suponía que la sección del pantano tomaría 2 días completos para que los cadetes la completaran. La mayoría de ellos enfermaron por las toxinas y tuvieron que descansar con frecuencia. Otros se perdieron en el laberinto de vías fluviales e islas. Algunos fueron atacados por depredadores y tuvieron que utilizar sus balizas de emergencia. Jake terminó toda la sección del pantano en poco más de 1 hora. El tramo de montaña fue el desafío final. Estaba formado por paredes rocosas escarpadas, cornisas estrechas y picos que llegaban casi hasta el techo del biodomo. El sistema meteorológico artificial creó fuertes vientos y tormentas repentinas que hicieron que la escalada fuera aún más peligrosa. La mayoría de los cadetes utilizaban cuerdas y equipos de escalada para alcanzar estas alturas. Se movían lenta y cuidadosamente, tomando frecuentes pausas para descansar. La sección de montaña normalmente tomaba 2 o 3 días para completarse. Jake miró hacia los acantilados rocosos y sonrió. Había estado escalando rocas desde que tenía 12 años. Estas montañas eran altas, pero no eran tan peligrosas como algunos picos que había escalado en Colorado y California. Jake comenzó a escalar sin ningún equipo especial. Usó sus manos y pies para encontrar agujeros en la pared de la roca. Sus músculos fortalecidos por la fuerte gravedad de la tierra hicieron que la escalada pareciera fácil. Donde otros cadetes necesitaban cuerdas y anclajes, Jake simplemente se subía usando asideros naturales. El viento intentó empujarlo por el acantilado, pero Jake había escalado con peores condiciones climáticas.
Sabía cómo cronometrar sus movimientos entre las ráfagas y cómo encontrar lugares protegidos cuando necesitaba descansar. En la sala de control, todos los instructores estaban observando el progreso de Jake. Se había corrido la voz por toda la academia de que algo imposible estaba sucediendo en el curso Crucible. Se trata de tramos de escalada libre que requieren equipamiento avanzado, explicó un instructor. Esto no debería ser posible. Mira su ritmo cardíaco, dijo otro. Ni siquiera respira con dificultad. Es como si estuviera dando un paseo casual en lugar de escalando una montaña. Perforar. El sargento Zixatala había estado en silencio durante la última hora simplemente mirando las pantallas. Finalmente, habló. Diseñamos este curso para que sea la prueba definitiva de habilidades de supervivencia. Creímos que habíamos creado desafíos que llevarían a cualquier guerrero a sus límites. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el comandante Beltar. Digo que lo diseñamos mal, respondió Sistala. Nos basamos en lo que pensamos que era difícil, pero venimos de mundos con clima templado, gravedad débil y pocos depredadores. No tenemos idea de cómo es la verdadera supervivencia. Jake había llegado al pico más alto de la sección montañosa. Desde allí podía ver la línea de meta a solo unos cientos de pies más abajo. El camino de bajada era empinado y cubierto de rocas sueltas, pero no era particularmente peligroso en comparación con algunos descensos de montañas que había hecho en la tierra. Cuando Jake comenzó a descender la última pendiente, activó su radio para comprobar cómo estaban los demás cadetes que todavía estaban intentando completar el recorrido. Este es Jake en la sala de control. ¿Cómo están los demás participantes? Hubo una pausa antes de que el sargento de instrucción Sistala respondiera. El cadete Vestor todavía está en la sección del Ártico. La cadete voladora activó su baliza de emergencia en el desierto y fue rescatada. Otros 2 cadetes que comenzaron ayer se encuentran actualmente en la sección de selva. ¿Están bien?, Jake preguntó. ¿Necesitan ayuda o consejo? Otra pausa. Estás ofreciendo ayudar a otros cadetes mientras completas el curso tú mismo. Claro, dijo Jake. Estamos todos en el mismo equipo, ¿verdad? Jake pasó los siguientes minutos dando consejos por radio a los cadetes que estaban teniendo dificultades con varias secciones. Explicó cómo encontrar agua en el desierto, cómo evitar a los depredadores en la selva y cómo protegerse de las toxinas en el pantano. Los instructores extraterrestres escuchaban estas conversaciones con creciente asombro. Jake no solo completaba su prueba final con facilidad, sino que también ayudaba a sus competidores mientras lo hacía. Jake llegó al pie de la montaña y trotó hacia la línea de meta. Se sintió bien. Su ropa estaba mojada y sucia, pero no estaba cansado ni herido. Toda la experiencia había sido más como una divertida aventura al aire libre que una prueba de supervivencia que ponía en peligro la vida. Mientras se acercaba a la línea de meta, Jake pudo ver multitudes de cadetes e instructores extraterrestres reunidos para ver su llegada. Se había corrido la voz por toda la academia de que el humano estaba a punto de romper todos los récords en la historia de la academia. Jake cruzó la línea de meta y detuvo su cronómetro. 1 hora y 7 minutos. Había completado un curso diseñado para durar una semana completa en poco más de 1 hora. La multitud estaba completamente en silencio. Jake se quedó en la línea de meta, respirando normalmente y mirando a la multitud de extraterrestres atónitos. Se limpió un poco de barro del pantano de la camisa y miró su reloj. 1 hora y 7 minutos. Parecía un tiempo razonable para lo que parecía una carrera matutina con algunos obstáculos interesantes. ¿Eso es todo?, Jake preguntó. Terminé el curso. El silencio se prolongó durante varios segundos más. Finalmente, el sargento de instrucción Sistala dio un paso adelante con un escáner de mano en sus manos con garras. Necesitamos verificar que hayas completado el proceso, dijo Sistala con una voz extraña. Por favor, quédese quieto durante el escaneo médico. El escáner emitió un pitido y parpadeó mientras examinaba a Jake de la cabeza a los pies.
Los resultados aparecieron en una pequeña pantalla y los ojos amarillos de Sistala se abrieron de par en par mientras los leía. «Esto no puede ser correcto», murmuró el sargento de instrucción. Realizó el escaneo nuevamente y luego una tercera vez. Cada vez su expresión se volvía más confusa. El comandante Beltar se acercó con varios otros oficiales de alto rango. ¿Qué muestran las lecturas? Según estos escáneres, el humano se encuentra en perfecto estado de salud, anunció Sixella a la multitud. Su frecuencia cardíaca está solo ligeramente elevada, en consonancia con un ejercicio ligero. Su temperatura corporal es normal. No muestra signos de deshidratación, agotamiento, exposición a toxinas o lesiones de ningún tipo. La multitud de cadetes alienígenas comenzó a susurrar entre ellos. Algunos de ellos parecían asustados. Otros parecían asombrados. Algunos parecían cuestionar todo lo que creían saber sobre la supervivencia y la resistencia. Además, continuó Sistala, sus niveles de energía son en realidad más altos que cuando comenzó el curso. Parece que completar nuestro desafío de supervivencia más difícil de alguna manera lo ha hecho más fuerte. El doctor Murphy se abrió paso entre la multitud y pasó su propio escáner médico sobre Jake. Esto es normal para los humanos después de un ejercicio moderado, explicó a los extraterrestres. La actividad física y los entornos desafiantes en realidad mejoran nuestra fuerza y resistencia. Lo que vosotros llamáis la prueba de supervivencia definitiva, nosotros lo llamamos buen entrenamiento. Jake estaba empezando a comprender por qué todos parecían tan sorprendidos. ¿Se suponía que el curso sería más difícil que eso? El comandante Beltar emitió un sonido que pasaba por risa entre su especie. Pero, esta vez sonaba más nervioso que divertido. Jake Michei, acabas de completar una prueba que mata aproximadamente al 15% de todos los cadetes que la intentan. La mayoría de los sobrevivientes requieren tratamiento médico para diversas lesiones y afecciones. El anterior poseedor del récord necesitó 3 días de recuperación después de su exitoso intento. Pero me siento bien, dijo Jake. La verdad es que me siento bastante bien. Ese fue un buen entrenamiento. La palabra entrenamiento pareció golpear a la multitud alienígena como un golpe físico. Varios cadetes dieron un paso atrás. Uno de los seres con apariencia de planta emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Un extraterrestre anciano con pelaje gris y múltiples brazos se acercó a Jake. Este era el almirante Tornax, el oficial de mayor rango de la academia. Humano, debo preguntarte directamente. ¿Recibió usted ayuda externa? ¿Utilizaste algún equipo o sustancia no proporcionada por el curso? No, señor, respondió Jake honestamente. Simplemente lo recorrí como si fuera una aventura al aire libre en casa. Me recordó a los viajes de campamento que solía hacer con mi familia. ¿Viajes de campamento? El almirante Tornax repitió lentamente. ¿Me estás diciendo que tus actividades recreativas en la Tierra son similares a nuestro entrenamiento de supervivencia militar más avanzado? Jake pensó en esta pregunta cuidadosamente. Bueno, el pantano era un poco más desagradable que la mayoría de los lugares en los que he estado, y la sección de montaña era más alta de lo habitual, pero en general no era muy diferente de un viaje de senderismo de fin de semana en Colorado o Alaska. El almirante se volvió hacia el doctor Murphy. Doctor, por favor explíqueme cómo es posible. El doctor Murphy estaba esperando esta pregunta. Almirante, imagine que usted pasó toda su infancia aprendiendo a nadar en un océano durante un huracán. Cuando finalmente encontraste una piscina tranquila, ¿qué tan difícil te pareció? Parecería muy fácil, admitió el almirante. Eso es lo que pasó aquí, continuó el doctor Murphy. Los humanos evolucionaron en un planeta donde la supervivencia requiere lidiar con temperaturas extremas, depredadores peligrosos, entornos tóxicos, alta radiación, gravedad aplastante y un clima impredecible. Lo que vosotros consideráis una prueba máxima de resistencia, para nosotros son condiciones de vida normales. El cadete Pipyin, el extraterrestre cristalino que había dado la bienvenida a Jake en su primer día,
habló desde la multitud. Pero si los humanos son tan capaces, ¿por qué no dominan la galaxia? ¿Por qué no sois los mejores guerreros del espacio? Jake sonrió ante la pregunta. Porque ser duro no te hace inteligente ni sabio, y porque aprendimos que pelear unos contra otros no es tan útil como trabajar juntos. Preferimos ayudar a otras especies que conquistarlas. El almirante Tornak estudió a Jake durante un largo momento. Su actuación hoy ha revelado graves fallas en nuestros programas de formación. Si nuestra carrera más difícil es considerada un ejercicio ligero por vuestra especie, entonces no estamos preparando a nuestros cadetes para un peligro real. Tal vez pueda ayudar con eso, ofreció Jake. Podría trabajar con sus instructores para diseñar cursos más desafiantes o podría enseñar técnicas de supervivencia que los humanos usan en la Tierra. La multitud de extraterrestres se miraba nerviosamente. La idea de un entrenamiento incluso más duro que el del crisol parecía aterrorizar a la mayoría de ellos. Eso podría ser necesario, dijo lentamente el almirante Tornak. Si queremos producir guerreros capaces de proteger la galaxia, necesitamos entender cómo son las verdaderas habilidades de supervivencia. En los siguientes días, Jake se convirtió en el cadete más famoso de la historia de la Academia. La noticia de su logro se extendió a todas las especies de la Alianza Galáctica. Algunos extraterrestres quedaron impresionados por las capacidades humanas. Otros estaban preocupados por lo que significaba tener seres tan resilientes como vecinos. A Jake le ofrecieron graduarse inmediatamente y ser asignado a la Guardia de Élite, pero eligió quedarse y completar su entrenamiento regular. Quería aprender sobre tecnología y culturas extraterrestres, no solo mostrar habilidades humanas. También comenzó a impartir cursos de supervivencia para otros cadetes. Sus clases eran populares, aunque muy pocos extraterrestres podían completar los ejercicios de entrenamiento que él diseñó. Incluso sus versiones simplificadas de las técnicas de supervivencia del estilo terrestre eran demasiado difíciles para la mayoría de las especies. El cadete Corvus, el extraterrestre de piel azul que se había hecho amigo de Jake en su primer día, se convirtió en uno de sus mejores estudiantes. Nunca seré tan duro como un humano, admitió Corvus después de una lección particularmente desafiante. Pero estoy aprendiendo a pensar como tal. Eso me hace más fuerte que antes. La Academia creó una nueva categoría de cursos de entrenamiento llamados Protocolos del Mundo de la Muerte. Estas clases enseñaron a los cadetes extraterrestres cómo sobrevivir en entornos similares a la Tierra. Muy pocos estudiantes aprobaron estos cursos, pero aquellos que lo hicieron se convirtieron en algunos de los guerreros más respetados de la galaxia. Jake recibió cartas de otros humanos a lo largo del espacio. Muchos de ellos se sorprendieron al saber que los extraterrestres consideraban la Tierra un lugar peligroso. Para la mayoría de los humanos, su planeta natal parecía bastante normal, tal vez incluso un poco aburrido en comparación con algunas de las historias de aventuras que leían sobre otros mundos. 6 meses después, Jake se graduó como el mejor de su clase. Fue asignado a una unidad de élite que se especializaba en operaciones de rescate en planetas peligrosos. Sus habilidades humanas lo hicieron perfecto para misiones a las que otras especies no podrían sobrevivir. Pero la contribución más importante de Jake no fueron sus capacidades físicas. Era su actitud. Demostró a la galaxia que ser fuerte no significaba ser agresivo y que los guerreros más duros también podían ser los maestros más amables. El curso Crucible finalmente fue retirado y reemplazado por nuevos desafíos diseñados con aportes humanos. El antiguo campo se convirtió en una exposición de museo que muestra cómo las diferentes especies percibían el peligro y la supervivencia. Jake mantuvo el récord de completar el recorrido original, 1 hora y 7 minutos. Nadie jamás estuvo cerca de romperlo. Y cada vez que los nuevos cadetes preguntaban por el famoso humano que cambió la Academia, los instructores les decían lo mismo. No estaba tratando de presumir ni demostrar nada. Él era solo un joven de la Tierra que hacía lo que le salía naturalmente. La galaxia era un lugar más seguro gracias a ello.